Buenos días. Esta es la clase número 2 del módulo 3 del curso Química Biológica para las Ciencias Médicas. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy veremos el tema estructura de glúcidos. Comenzaremos entonces a ver las primeras moléculas que son los hidratos de carbono, glúcidos o carbohidratos. ¿Por qué se llaman hidratos de carbono? Porque en general su estructura responde a una fórmula que parecerían ser carbonos hidratados. Si en esta estructura, es una molécula de galactosa que ya estudiaremos, contamos la cantidad de carbonos que tiene, los vamos a ir marcando. Acá tenemos un carbono, en los vértices donde no hay nada hay otro carbono, así que tenemos 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Si hacemos la estructura, tenemos 6 carbonos. Si contamos los hidrógenos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y acá 12, que está faltando un hidrógeno. Por lo tanto, tendremos 12 hidrógenos. Y si contamos los oxígenos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 oxígenos. Podemos escribir esta molécula de otra manera. 6 carbonos y dibujamos una molécula de agua. Si colocamos un paréntesis acá y colocamos un 6, nos queda la misma cantidad. 12 hidrógenos, 6 oxígenos y 6 carbonos, que parecerían 6 carbonos hidratados con 6 moléculas de agua. Sin embargo, los hidratos de carbono no siempre son carbonos hidratados o carbonos con hidrógeno y oxígeno. Además del carbono y el hidrógeno, encontraremos que puede haber nitrógeno, fósforo, azufre y quizás otros elementos en menor cantidad. Veamos cómo clasificamos a los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono los podemos clasificar en monosacáridos, que serían las unidades más pequeñas dentro de los glúcidos. Los podemos clasificar por el número de carbonos en triosas, tetrosas, pentosas, hexosas y heptosas, según tengan 3, 4, 5, 6 o 7 carbonos. De acuerdo al grupo funcional, lo podemos clasificar en aldosas y cetosas, según tengan aldehído o cetona. Los disacáridos son glúcidos formados por 2 monosacáridos. Los oligosacáridos son glúcidos formados por entre 3 y 10 monosacáridos y los polisacáridos son formados por más de 10 monosacáridos. A su vez, los polisacáridos los podemos clasificar en homopolisacáridos, que contienen el mismo tipo de monosacáridos, y heteropolisacáridos, que están formados por más de un tipo de monosacáridos. Y luego tenemos los derivados reducidos, aquellos que han perdido oxígeno o ganado hidrógeno, los oxidados, que han perdido hidrógeno o ganado oxígeno, los aminados, que tienen grupos amino, fosforilados, que tienen fósforo, y acetilados, que tienen grupos acetatos. Hay otros, pero de menor importancia y aparición. Entonces, dentro de los monosacáridos tenemos las aldosas, que tienen un grupo aldehído, que recordamos que es un grupo que se encuentra en una punta de la cadena y que tiene un oxígeno unido por doble enlace. Y las cetosas, que se encuentran en el interior, en un carbono secundario, y que tienen también un carbono unido a un oxígeno por doble enlace. Es decir, que tanto aldosas como cetosas tienen un grupo carbonilo, como conocemos a esta estructura, tanto en un carbono primario como en un carbono secundario. Empecemos con las aldosas y tratemos de entender las primeras partes de los monosacáridos. Acá tenemos una aldosa que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. En cada carbono tenemos oxígeno, oxidrilo, que pueden estar dirigidos hacia la derecha o hacia la izquierda, y acá vemos el grupo aldehído. Es habitual que al último carbono, en lugar de escribirlo de esta manera desarrollada, lo escribamos de esta manera: el oxidrilo y los 2 hidrógenos. Y lo que ocurre habitualmente es que el oxidrilo habitualmente, si contamos desde acá, este es el carbono número 1, este es el 2, 3, 4 y 5.
Es habitual que cuando las aldosas tienen entre 5 y 6 carbonos, el oxidrilo, que se encuentra en la posición 5, hace un ataque químico sobre el grupo carbonilo, produciéndose un enlace como se detalla acá, y el grupo aldehído se transforma en oxidrilo. Esta unión que se ha producido acá se conoce como unión hemiacetálica. Entonces, a partir de una misma molécula, por ejemplo esta que ya estudiaremos a continuación, que es la glucosa, podemos tener esta estructura. Cuando se produce esta estructura vemos que se pueden generar dos estructuras distintas. En una que el oxidrilo queda hacia la izquierda y en otra que el oxidrilo queda hacia la derecha, mientras que todo el resto de la molécula queda igual. Ni esta estructura es habitual encontrar en la química biológica, sino que lo que encontramos habitualmente es esta. ¿Cómo se construye? De una manera muy sencilla. Este es el carbono número 1, que se conoce como carbono anomérico, que es donde se produjo esta unión que conocemos como hemiacetálica. El carbono número 1 está acá. Luego la regla es que todo oxidrilo que quede, toda estructura que quede hacia la izquierda va a ir hacia arriba, y lo que queda hacia la derecha va a ir hacia abajo. Por eso en el carbono número 2, el oxidrilo lo vemos hacia acá abajo, y este sería el carbono número 2. Este sería el carbono número 3, que como podemos ver el oxidrilo estaba para la izquierda, quedó para arriba, y así sucesivamente. El carbono número 4 está hacia abajo, y el carbono número 5 es donde se produjo la unión hemiacetálica, y acá está el oxígeno que tenemos representado de esta manera. Lo mismo podemos ver en esta estructura. Entonces nosotros trabajaremos de ahora en adelante con este tipo de estructura. Y acá lo que notamos es que ambas estructuras son exactamente iguales, salvo que en el carbono que pertenecía al grupo aldehído, que es este, si miramos ambas estructuras, en una de ellas el oxidrilo nos quedó para arriba y en otra quedó para abajo, respecto del plano delimitado por la estructura del anillo. Cuando queda para arriba decimos que este monosacárido es de la forma beta, mientras que cuando queda para abajo es de la forma alfa. Por lo tanto, si este monosacárido se llamaba glucosa, este será la beta-glucosa y por otro lado este será la alfa-glucosa. A esta estructura, que tiene forma hexagonal, la llamamos forma piranosa. Y a este tipo de fórmulas se llaman estructuras de Haworth, que son las que estudiaremos de ahora en adelante. Entonces, simplificando, estas son estructuras lineales. Acá se ha formado una función hemiacetálica, que es la unión de un oxidrilo, de un carbono, habitualmente el 5 de la cadena, con el carbono 1 donde estaba el grupo aldehído. Esto genera una estructura cíclica. Todo oxidrilo que estaba toda estructura que estaba hacia la derecha queda hacia abajo del plano del anillo, todo lo que estaba hacia la izquierda queda hacia arriba. Por simplicidad, cuando dibujamos una estructura, muchas veces omitimos los hidrógenos, como vemos acá, de manera de simplificarla, e inclusive podemos omitir el enlace. Pero se sobreentiende que acá existe un hidrógeno y en cada uno de ellos también. Recordemos entonces este carbono que tenemos acá, se conoce como carbono anomérico y es el carbono en el cual se hallaba el grupo funcional. Por lo tanto, esta molécula es una aldosa, porque acá tenía un grupo aldehído, aunque cuando vemos la molécula, ese grupo aldehído ya no lo podemos ver. El hecho de que el oxidrilo haya quedado para arriba del plano del anillo nos dice que este monosacárido es de la forma beta. Entonces comencemos con los monosacáridos y revisemos el tema de aldosas. Una aldosa es un monosacárido que tiene un grupo aldehído. Como ya hemos visto, el grupo aldehído ocupa el carbono número 1 y puede formar con el carbono número 5 una unión hemiacetálica, que escrita en la proyección de Haworth tiene esta forma. Como vimos, el oxidrilo del carbono número 1 o carbono anomérico podía quedar ubicado para arriba, en tal condición decíamos que era un monosacárido de la serie beta, o para abajo, en tal situación es un monosacárido de la forma alfa. La forma beta y la forma alfa son interconvertibles, dado que la unión hemiacetálica puede desarmarse dejando nuevamente el oxidrilo del carbono 5 y el grupo aldehído libre para volver a formar la alfa.
Por lo tanto, acá hay un carbono asimétrico que se desarma y se vuelve a armar. Cuando el carbono asimétrico pasa de forma beta a forma alfa, la rotación de la luz polarizada va a cambiar. Por lo tanto, si a un monosacárido, como el de la serie beta, lo colocáramos solo en agua, este llegará a un equilibrio en el cual al final tendremos parte de beta y parte de alfa. Pero al ir cambiando la configuración del carbono, la rotación de la luz polarizada, que era en un determinado sentido, puede variar dado que aparece otro isómero con una rotación distinta. Este cambio en la rotación de la luz polarizada se conoce como mutarrotación y es la consecuencia de la interconversión entre los anómeros alfa y beta de manera espontánea al hallarse en solución. ¿Cuáles son las aldohexosas más importantes que encontramos dentro de los seres humanos? Básicamente, la glucosa en sus formas alfa y beta, la galactosa, que tiene una estructura similar, y la diferencia está en el carbono número 4. Como la diferencia entre la glucosa y la galactosa está solo en la posición de un oxidrilo de un carbono que no es el carbono anomérico, se dice que entre ellos son epímeros. Lo mismo pasa con la manosa. La manosa difiere de la glucosa en la posición, este oxidrilo no iría acá, en la posición del oxidrilo 2 que está hacia arriba con respecto a la glucosa que está hacia abajo. Por lo tanto, entre la manosa y la glucosa también son epímeros. Pasemos a la cetohexosa. Dentro de la cetohexosa, la fructosa es la más importante. La fructosa tiene en el carbono número 2 un grupo cetona. De la misma manera que se formaba una unión hemiacetálica entre el oxidrilo 5 y el carbono 1, en el caso de las aldosas, acá se forma una unión hemicetálica con el carbono número 2. Por lo tanto, al formarse acá una unión con el carbono número 2, este grupo cetona se transforma en oxidrilo y el grupo que tiene el alcohol primario queda ubicado en el mismo carbono. Lo que sí, el oxidrilo puede quedar para la izquierda o para la derecha. Si queda para la izquierda, como quedó acá, se ubicará hacia arriba del plano del anillo y se dice que es la beta fructosa. Si hubiera quedado al revés, se llamaría alfa fructosa. Dentro de las triosas, la más importante y forman parte de metabolitos son el gliceraldehído, que tiene 3 carbonos y una función aldehído, y la dihidroxiacetona, que también tiene 3 carbonos y se trata de una cetosa porque tiene grupo cetona. Pasemos a las aldopentosas. La aldopentosa más importante es la ribosa. La ribosa puede formar una unión hemiacetálica entre el carbono 5 y el carbono número 1, de esta manera. Si transformamos a la molécula en estructuras de Haworth, todas las estructuras que están hacia la derecha quedan hacia abajo, las que están hacia la izquierda quedan hacia arriba, nos queda esta estructura que, como en el carbono número 1, conocido como carbono anomérico porque participa de la unión hemiacetálica, quedó hacia arriba, se dice que es la beta ribosa. Comencemos a ver ahora los derivados de los monosacáridos y comencemos con los derivados reducidos. Como ya hemos estudiado, una molécula se encuentra reducida cuando ha ganado hidrógenos, perdido oxígeno, pero en definitiva ha ganado electrones. En este caso, los átomos de carbono de alguna manera se han apropiado de electrones. Como vimos, la ribosa es una aldopentosa que acabamos de estudiar. Si en el carbono número 2 se produjeran cambios de óxido-reducción de tal manera de que el carbono se apropia de electrones respecto a los átomos que están unidos, va a perder oxígeno y va a quedar ese carbono sin oxígeno y por lo tanto a esta molécula se la llama 2-desoxirribosa. El prefijo desoxi nos está indicando que perdió oxígeno y nos está indicando a su vez que se trata de un glúcido reducido. Como veremos más adelante, la ribosa es base estructural de los nucleótidos que forman los ácidos nucleicos del tipo ARN, mientras que la desoxirribosa es parte de los desoxinucleótidos que forman los ácidos nucleicos de la familia del ADN. Pasemos ahora a los derivados fosforilados. Los derivados fosforilados son glúcidos a los cuales se le ha agregado un grupo fosfato. El grupo fosfato se puede agregar a los glúcidos de dos maneras distintas que discutiremos a continuación. Acá tenemos el gliceraldehído
que como ya hemos visto y podemos revisar acá, se trata de una triosa por tener 3 carbonos y de una aldotriosa por tener un grupo aldehído. Acá abajo tenemos el gliceraldehído 3-fosfato, en el cual en el tercer carbono, en su oxidrilo, se ha unido un grupo fosfato, que por simplicidad, y como se hace habitualmente en las ciencias biomédicas, se representan con una P, pero no debemos olvidar que es un grupo fosfato. Entonces este es el gliceraldehído 3-fosfato. Acá se produjo la unión entre un ácido fosfórico y un alcohol, formándose un enlace de tipo éster. Si analizamos la glucosa, que ya hemos visto, acá tenemos la glucosa 6-fosfato, donde en el carbono número 6 se ha unido un fósforo, también por un éster entre el ácido fosfórico y el alcohol. Al medio dejamos el glicerato. El glicerato es un derivado de los glúcidos que se encuentra oxidado y que veremos a continuación. Como podemos ver, acá en el carbono número 1 tenemos un grupo carboxilo, porque tiene un grupo carbonilo y un oxidrilo. Dentro, cuando estudiamos metabolismo, vamos a encontrar una molécula que es el 1,3-bis-fosfoglicerato. Bis nos está indicando que hay 2 grupos fosfatos sobre la molécula de glicerato, uno de ellos en la posición 1, otro en la posición 3, como podemos ver acá. Este es el carbono número 1, este es el carbono número 3. Tenemos un fósforo unido en el carbono número 1 y otro fosfato unido en el carbono 3. Ahora acá es importante resaltar, el carbono 3, la unión del grupo fosfato es por una unión éster, mientras que en el carbono número 1 se ha unido un ácido carboxílico con un ácido fosfórico y estamos en presencia de una unión anhídrido. Pasemos a los derivados con nitrógeno. Dentro de los derivados con nitrógeno, los derivados aminados son aquellos que contienen un grupo amino. Acá tenemos la glucosa y si el oxidrilo del carbono 2, que es el más común, se reemplaza por grupo amina, nos va a quedar la 2-glucosamina, que en este caso lleva la letra beta porque el oxidrilo del carbono 1 se encuentra hacia arriba. Esta es la glucosamina. Debemos recordar que el grupo amino tiene la particularidad de comportarse como un grupo básico a pH neutro, captando un protón y transformándose en amonio. Por lo tanto, la glucosamina es una molécula que puede tener carga positiva sobre el nitrógeno del grupo amino del carbono 2, dependiendo, por supuesto, del valor del pH al que se encuentre ubicado esta molécula. Pasemos a los derivados oxidados. Decimos que una estructura está oxidada, especialmente cuando sus carbonos han sufrido un proceso de oxidación. Un proceso de oxidación es un alejamiento o pérdida de los electrones involucrados en las uniones químicas. En este caso vamos a ver monosacáridos en los cuales los carbonos se hallan más oxidados que los monosacáridos originales. Dentro de los derivados oxidados veremos 2. En primer lugar nos concentraremos en los que se conocen como ácidos urónicos. Los ácidos urónicos son aquellos que sufren el proceso de oxidación en el último carbono. Acá tenemos la glucosa, este es el carbono 1, este es el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. En la glucosa, en el carbono 6, se produce la oxidación apareciendo un grupo carboxilo. Esto es un ácido que pertenece a la familia de los ácidos urónicos. Y el nombre se escribe anteponiéndole la palabra ácido al monosacárido y terminando en urónico. Como el monosacárido de glucosa se va a llamar ácido glucurónico. Más importante que su nombre es recordar que los grupos carboxilo son grupos con un pKa inferior a 7, por lo tanto a pH fisiológico es muy factible que esta molécula se encuentre como carga negativa, es decir, como un anión. En este caso podemos llamarlo glucuronato por estar al estado de anión o sal. Los ácidos urónicos son extremadamente importantes en el metabolismo, básicamente en los procesos de detoxificación. Los tóxicos e inhibidores que pueden ingresar a nuestro organismo, así como productos endógenos, muchas veces tienen estructura hidrofóbica. Las estructuras hidrofóbicas, como regla general, pueden sufrir 2 procesos. Por un lado, insertarse un oxidrilo, y una vez insertado el oxidrilo, se puede producir una unión éster entre el oxidrilo de la sustancia hidrofóbica y el carboxilo del
ácido glucurónico, formando de esta manera una unión éster, con lo cual a una molécula hidrofóbica, pobre en oxígenos y pobre afinidad por el agua, se le adiciona una molécula con una gran cantidad de oxidrilo y posibilidad de establecer puentes de hidrógeno con el agua por múltiples lugares. De esta manera, el ácido glucurónico es una molécula que nuestro organismo utiliza para transformar moléculas hidrofóbicas en moléculas solubles con posibilidad de excreción tanto por orina como por bilis. Otra alternativa es que haya moléculas hidrofóbicas que tengan algún grupo carboxilo, y entonces si tienen algún grupo carboxilo pueden unirse al oxidrilo del carbono número 1 del ácido glucurónico formando un éster que también cumplirá la misma función, dado que la molécula, por la gran cantidad de oxígenos que tiene, puede aumentar la solubilidad de este compuesto, facilitando su excreción por vía urinaria o por vía biliar. Otros derivados oxidados se conocen como ácidos aldónicos. Los ácidos aldónicos, como vemos acá, se producen por la oxidación, es decir, la transformación de un grupo aldehído del monosacárido en un grupo carboxilo, pero en este caso en el carbono número 1. En este caso la nomenclatura, si el monosacárido que le dio origen se denomina glucosa, este compuesto se va a llamar ácido glucónico, terminan en ónico. Importante en los ácidos glucónicos es que entre el oxidrilo que se encuentra en el carbono número 5, como podemos ver acá, y el grupo carboxilo se puede establecer un éster intramolecular que se conoce con el nombre de lactona. Por lo tanto, puede formar un compuesto que es la glucono-lactona por provenir de la glucosa. Por último, veremos los derivados de nucleótidos. Los monosacáridos habitualmente se unen a nucleótidos y participan en numerosos procesos metabólicos de altísima importancia que estudiaremos más adelante. Supongamos que acá tenemos la molécula de glucosa, una beta-glucosa. La glucosa, a través del oxidrilo 1, se puede unir a una molécula de UDP. Esto es una ribosa, la que tenemos acá. Esto es una base nitrogenada del tipo uracilo. Y acá tenemos dos fósforos. Por lo tanto, toda esta molécula se conoce, y ya la estudiaremos posteriormente, como UDP, uridín difosfato o uridina difosfato. Entonces, cuando el UDP se une a un monosacárido, forma el UDP, en este caso glucosa. Muy bien, antes de comenzar con los disacáridos y oligosacáridos, veremos cómo se constituye lo que se conoce como unión glucosídica. La unión glucosídica es la unión que mantiene unido a los monosacáridos en los di-, oligo- y polisacáridos. Acá a la izquierda tenemos una molécula de alfa-glucosa que ya hemos estudiado. Se llama alfa porque, como hemos visto, en el carbono anomérico, es decir, el carbono que forma parte de la unión hemiacetálica que une el carbono 1 con el 5, el oxidrilo está hacia abajo. Y acá tenemos una beta-glucosa en que el oxidrilo está para arriba. La unión glucosídica va a ligar dos carbonos de monosacáridos adyacentes. En este caso, supongamos que se va a unir el carbono número 1 del monosacárido de la izquierda con el carbono número 4 del monosacárido de la derecha. En la unión glucosídica lo que se produce es la interacción, digamos, entre dos oxidrilos y se pierde una molécula de agua. Por lo tanto, al perderse una molécula de agua se pierde un hidrógeno y un oxidrilo, quedando solo un oxígeno que vemos representado acá. Este era el carbono número 1, se unió al carbono número 4 y quedaron ligados por un oxígeno. Esto se llama unión glucosídica. Como liga el carbono 1 con el 4, se llama unión glucosídica 1,4. Pero como el carbono anomérico y el oxidrilo estaba hacia abajo, la unión glucosídica es de tipo alfa. De la misma manera, podríamos ver, si conectamos por unión glucosídica, una beta-glucosa, donde el oxidrilo está hacia arriba, con el carbono 4. El oxidrilo del carbono 4 está siempre hacia abajo, por lo tanto no se hace mención a su posición. Acá se va a perder un hidrógeno y un oxidrilo con una molécula de agua y se va a establecer la unión de esta manera. Al perderse la molécula de agua nos queda una unión entre el carbono 1, que estaba ubicado hacia arriba, y el carbono 4, donde el oxidrilo tenía su ubicación normal. Por lo tanto, esta unión es 1,4 por involucrar los carbonos 1 y 4,
pero es de tipo beta porque, como podemos ver, la unión glucosídica se toma por encima del plano del anillo piranósico de la molécula de glucosa. La presencia de uniones glucosídicas altera lo que se conoce como poder reductor de los carbohidratos. Como ya hemos estudiado en módulos anteriores, una sustancia se dice que tiene poder reductor si tiene capacidad de ceder electrones y producir que otra sustancia se reduzca, es decir, disminuya su número de oxidación. Los hidratos de carbono tienen poder reductor gracias al carbono anomérico que se encuentra involucrado en la unión hemiacetálica. Este carbono anomérico, si tiene el oxidrilo libre, tiene la posibilidad de hidrolizarse y pasar a su forma de aldehído o cetona en el caso que fuera una cetona. Y en este estadio molecular en el cual el aldehído está expuesto, puede ser atacado por sustancias oxidantes y así el glúcido mostrar su poder reductor, de tal manera de que cuando esté frente a otra sustancia, este grupo, que es un grupo aldehído, se transformará ahora en un grupo carboxilo, que como podemos ver ganó un oxígeno. La ganancia de oxígeno implica que se oxidó. Por lo tanto, resumiendo, si el oxidrilo del carbono anomérico está libre, tiene la posibilidad de mostrar su forma de aldehído o cetona y en esta circunstancia muestra poder reductor. Si tomáramos este carbono anomérico, como el oxidrilo no se encuentra libre, sino que se encuentra formando parte de la unión glucosídica, no tiene la posibilidad de abrir la unión hemiacetálica y mostrar el aldehído o cetona, por lo tanto, este carbono no tiene poder reductor. Así, cuando analizamos una molécula, como en este caso es un disacárido, el extremo que tiene el oxidrilo libre diremos que es el extremo reductor y el otro extremo que no tiene el oxidrilo libre lo llamaremos extremo no reductor. Esto es importante para entender los escritos respecto de di, oligo y polisacáridos. Muy bien, pasemos a ver los más importantes disacáridos que nos tocan en las ciencias biomédicas. La lactosa es un disacárido de importancia porque forma parte de muchos de los lácteos y por sobre todo de la leche materna humana. La lactosa es un disacárido que está formado por beta-galactosa y por glucosa, que puede estar en posición beta o en posición alfa. Esto es indistinto porque es interconvertible. Como vimos, en toda unión glucosídica se pierde una molécula de agua. Como la galactosa tiene su oxidrilo en posición beta, cuando se produce la unión glucosídica queda como se encuentra mostrada en esta molécula. Como conecta el carbono 1 con el carbono 4 de la glucosa y el carbono 1 de la galactosa se encuentra en posición beta, decimos que el enlace es beta 1,4. En nuestro organismo presentamos enzimas en el duodeno producidos por el enterocito y que se hallan en el ribete en cepillo que tiene capacidad de hidrolizar esta molécula. Por supuesto, la carencia de esta enzima acarreará ciertas patologías como son la intolerancia a la lactosa o la baja expresión de lactasa, que hace que este disacárido no sea fácilmente digerible, cosa que ocurre muchas veces en los adultos. Otro disacárido de importancia es la sacarosa. La sacarosa es el componente principal del azúcar de mesa. Está formado por alfa-glucosa y por beta-fructosa. Ambos son hexosas. La alfa-glucosa es una aldohexosa, la beta-fructosa es una cetohexosa. La unión se produce entre el carbono anomérico número 1 de la glucosa y el carbono anomérico número 2 de la sacarosa. Involucra el oxidrilo de ambos carbonos anoméricos, se pierde una molécula de agua y se forma una unión que, como está involucrando el carbono 1 en posición alfa y el carbono 2 en posición beta, decimos que este es un enlace doble glucosídico o enlace glucosídico alfa 1 beta 2. Es importante remarcar que este glúcido no tiene poder reductor porque el carbono anomérico de un monosacárido está involucrado en la unión glucosídica y el del otro también, no pudiendo ninguno de ellos pasar a su forma aldehído libre o cetona libre. Cosa que sí ocurría
en la lactosa. Si volvemos a la lactosa, si bien este carbono no es reductor por estar en la unión glucosídica, este carbono de la glucosa sí lo es. Muy bien, pasemos a la maltosa. La maltosa es un disacárido que está formado por dos unidades de glucosa y involucra el carbono número 1 de una de las glucosas en posición alfa y el carbono número 4 de la otra. De allí que su unión glucosídica es alfa 1,4. La maltosa no es un alimento, no es un disacárido habitual en nuestra alimentación y se genera por la digestión del almidón. Forma parte de los granos que se utilizan en la formación de cerveza, dado que a los granos de cebada se los trata en un proceso que se llama malteado, para que los polisacáridos complejos se transformen en maltosa y sean más fácil digeribles por las levaduras que se utilizan en la formación de la cerveza. También se trata de la maltosa de un disacárido reductor, porque este oxidrilo del carbono anomérico se halla libre, pudiendo pasar este carbono a formaldehída y de esta manera mostrar su poder reductor. No así pasa con este carbono. Por lo tanto, este sería el extremo no reductor de la molécula y este otro de la derecha sería el extremo reductor. Veamos otros disacáridos no tan comunes en nuestra alimentación, pero que nos encontramos a diario. La sucralosa es un disacárido, como podemos ver acá, muy parecido a la sacarosa, con la diferencia que tiene varios cloros reemplazados. La sucralosa se utiliza como un edulcorante no calórico. Se utiliza en combinación con otros edulcorantes calóricos y no calóricos, como son el aspartamo, el acesulfame, el jarabe de maíz de alta fructosa y la sacarosa misma. Es resistente a la hidrólisis por temperaturas elevadas, lo hace de mucha utilidad en la industria. Y es estable a su vez en un amplio rango de pH, cosa que muchas veces no tienen otros edulcorantes como el aspartamo, que también es muy utilizado. Una de las características es que 600 veces más dulce que la sacarosa, por lo tanto la cantidad de sucralosa que se debe agregar es 600 veces menor que la sacarosa para obtener el mismo poder edulcorante. La trealosa es un disacárido que está formado por dos glucosas enganchadas por enlace 1,1. Este disacárido puede ser digerido porque nosotros tenemos una enzima que es la trealasa y se halla básicamente como un componente en hongos. Los vegetales contienen este disacárido y le permite mantener condiciones de vida aún con baja hidratación, dado que en presencia de agua forma geles. Por supuesto trae problemas para la salud humana cuando tenemos un déficit de trealasa que hace imposible que lo podamos digerir. Otro disacárido es la celulosa microcristalina. Como su nombre lo indica, celulosa, no hay que confundir porque justamente no es un polisacárido, sino que es un disacárido. Este disacárido se utiliza habitualmente como aditivo para alimentos, agente texturizante, estabilizador de espuma y aglutinante para comprimidos, como se puede ver en las preparaciones comerciales. Como dijimos, es un disacárido, tiene un enlace, está formado por dos moléculas de glucosa, pero que en realidad no es glucosa porque esta tiene un metilo en posición 4 y esta tiene un metilo en posición 1. Por lo tanto, no es una glucosa, sino que es una metilglucosa. El enlace que tiene es un enlace tipo beta 1,4 y es no hidrolizable, por lo tanto, la celulosa microcristalina es un disacárido que no tiene aprovechamiento energético por no poder ser digerido y aparte tampoco tiene poder reductor, dado que el oxidrilo del carbono anomérico de este monosacárido está bloqueado por la unión glucosídica y el carbono anomérico de la segunda unidad del disacárido está bloqueado por el grupo metilo. Otro disacárido es la celobiosa. La celobiosa es la misma estructura que vimos que la celulosa microcristalina, y este es el nombre científico. Se produce por la acción de beta-glucosidasa de las plantas y bacterias
pero no tenemos nosotros la enzima para digerirlo. Pasemos a algunos oligosacáridos. Si bien los oligosacáridos no son importantes en nuestra alimentación, sí han ido cobrando importancia con el transcurso del tiempo. Se han encontrado oligosacáridos en la leche humana, lo cual ha sido realmente un hallazgo llamativo y sorprendente. La variedad de oligosacáridos en la leche humana es bastante importante y haremos una breve descripción. En general contienen como componentes lactosa, acá estamos representando con diferentes colores, la glucosa es un círculo azul, la galactosa es un círculo amarillo. Con un cuadrado azul representamos a la N-acetilglucosamina, un triángulo a la fucosa y un rombo violeta al ácido siálico. Ya veremos la fucosa, el ácido siálico y la N-acetilglucosamina en clases anteriores. Cuando una molécula de galactosa se une a una molécula de N-acetilglucosamina por diferentes enlaces de tipo beta 1,3 o beta 1,4, genera un disacárido que se llama el lacto-N-biosa. Y como ya vimos, la galactosa y la glucosa por beta 1,4 forman la lactosa. Cuando estos disacáridos se unen entre sí en números que pueden ir hasta 15, forman de los principales oligosacáridos que podemos encontrar en la leche humana. También hay otros, como se describen acá, veremos algunos, por ejemplo, la unión de glucosa con galactosa y unión de fucosa, tanto por enlace alfa 1,2 como por enlace alfa 1,3, forma trisacáridos que son de importancia. Acá tenemos otros que son glucosa, galactosa, N-acetilglucosamina y glucosa con diferentes tipos de enlaces. Acá tenemos otro que describiremos, analicemos por ejemplo este. Este es un oligosacárido de 5 moléculas, tiene una glucosa, una galactosa unida por beta 1,4, luego por beta 1,3 una N-acetilglucosamina, por beta 1,3 otra molécula de galactosa y por alfa 1,2 una molécula de fucosa. Así la variedad es extremadamente importante. Este hallazgo fue sorprendente porque el humano no tiene prácticamente ninguna enzima salvo la beta 1,4 para hidrolizar el resto de los enlaces glucosídicos. Entonces la pregunta es ¿por qué en la leche materna tenemos tenemos moléculas de este tipo? Los hallazgos de la ciencia indicaron que estas moléculas, si bien no eran nutrientes para el bebé, sí eran nutrientes para ciertas bacterias que se encuentran en el tracto gastrointestinal y que permite el desarrollo de una flora normal, adecuada y beneficiosa para el humano, y preservando del crecimiento de bacterias que serían anormales y perjudiciales. Por lo tanto, estos oligosacáridos de la leche materna tienen un papel de tipo prebiótico, favoreciendo el desarrollo de ciertas bacterias. Así la ciencia ha desarrollado algunos polisacáridos, oligosacáridos, que se conocen como galacto-oligosacáridos o simplemente GOS. Como podemos ver, son moléculas de glucosas unidas por enlaces especiales que no son hidrolizables por el humano. En este caso es un beta 1,6 y tiene 5 moléculas de glucosa y al final un beta 1,4 con otra molécula de glucosa. Como podemos ver, hay leches que contienen, como vemos acá, GOS es la abreviatura de galacto-oligosacáridos. En esta misma leche podemos ver también que dice FOS. FOS corresponde a otro grupo de oligosacáridos sintéticos agregado a los alimentos, especialmente a las leches, para darle a esta un papel de tipo prebiótico. Los fructooligosacáridos o FOS, por ejemplo en este caso, son varias fructosas unidas por enlace de tipo 1 beta 2, que no son hidrolizables y que tiene una glucosa en uno de sus extremos. Estos oligosacáridos de tipo GOS-FOS, la ciencia propone que al ingresar a nuestro tracto digestivo atraviesan la boca, el estómago e intestino sin ningún problema, porque en ninguno de ellos las enzimas que tenemos son capaces de hidrolizarla. Sin embargo, al llegar a los últimos tramos del intestino, las bacterias lo pueden aprovechar porque tienen justamente enzimas para hidrolizar, produciendo a partir de ellos ácidos de bajo peso molecular, favorecen el desarrollo de una flora normal, contribuyen a evitar el desarrollo de floras anormales
y la presencia de estos ácidos tiene algunos efectos beneficiosos anexos, como por ejemplo favorecer la absorción de calcio. Empecemos con los homopolisacáridos. Los homopolisacáridos a los que nos dedicaremos son la celulosa, que está formada por glucosa y es componente importante de las estructuras de hojas y tallos de las plantas. El almidón es un dextrano que forma parte de reserva y que, por ejemplo, se encuentra en la papa. El glucógeno es un homopolisacárido también formado por glucosa, de estructura similar al almidón y que se halla en los músculos o en el hígado de los seres humanos y constituye una reserva energética o reserva de glucosa para diferentes situaciones que estudiaremos más adelante. Y la inulina es un homopolisacárido formado por fructosa que se utiliza en seres humanos para medida de la función renal, midiendo la velocidad de filtración glomerular. Veamos sus estructuras. El almidón está formado por dos fracciones que se conocen como amilosa y amilopectina. Es un dextrano, está formado por glucosa y esta es una representación esquemática donde cada círculo celeste representa una molécula de glucosa unida por una unión glucosídica a la siguiente. Como podemos ver, la amilosa es lo que se conoce como un polisacárido lineal, donde cada molécula está unida a una a continuación de otra. En el círculo rojo que tenemos acá, tenemos dos moléculas de glucosa que ampliamos acá a la derecha. Como podemos ver, la molécula de glucosa se une a través del carbono número 1 con el carbono número 4 de la molécula adyacente. Por lo tanto, se constituye un enlace glucosídico 1,4. Como el carbono 1, que es el carbono anomérico, toma su enlace por la parte de abajo del plano del anillo, este es un enlace de tipo alfa 1,4. En la amilopectina podemos ver lo mismo, son todas moléculas de glucosas unidas por enlace 1,4. Sin embargo, si analizamos la zona que se encuentra en el círculo y que está representada acá, vemos que las glucosas, como pudimos ver en el dibujo, se encuentran enlazadas por enlace de tipo alfa 1,4. Sin embargo, acá podemos ver que hay una molécula de glucosa que se une por la parte superior en el carbono 6, formándose un enlace de tipo alfa 1,6. De acá siguen los enlaces alfa 1,4. Entonces lo que podemos ver es que la amilopectina son polímeros lineales de glucosa con enlace alfa 1,4, todos estos son polímeros lineales de alfa 1,4, pero que entre ellos se ligan entre 1 y 6, produciendo lo que se llaman ramificaciones. El glucógeno, que es un dextrano similar a la amilopectina, lo que podemos ver es que es mucho más ramificado. Por supuesto, esto es esquemático, pero las moléculas y los enlaces que los constituyen son exactamente igual. En la molécula de amilopectina podríamos decir que cada enlace alfa 1,6 que se genera sobre una cadena lineal de moléculas de glucosa unido por enlace 1,4 se encuentra aproximadamente a 10 unidades de glucosa una de otra, mientras que en la molécula de glucógeno puede estar alrededor de 5 unidades, siendo una estructura mucho más compacta. Todos estos polisacáridos son no reductores porque todas las moléculas de glucosa, como podemos ver, involucran su carbono 1 en la unión glucosídica. La única molécula de glucosa que sería reductora sería la que se encuentre en este extremo y por lo tanto todas estas moléculas tendrían una única unidad de glucosa con características reductoras en miles de moléculas que no lo son. Por lo tanto, cuando estos carbohidratos se enfrentan a sustancias oxidantes, ellas no se van a oxidar y por lo tanto no muestran el conocido poder reductor de muchos monosacáridos y algunos disacáridos. La inulina está formada por beta-fructosa. La molécula de beta-fructosa se une por un enlace beta 1,2 formando un polímero beta 1,2. Un polímero que también tiene una enorme cantidad de moléculas de fructosa y que su utilidad es para medir la velocidad de filtración glomerular. Es una de las utilidades que tiene. Vamos a ver ahora los heteropolisacáridos.
Los heteropolisacáridos son componentes importantes de la matriz intercelular en los tejidos de nuestro organismo. Y una característica es que está formado en general por cadenas lineales de monosacáridos, pero la característica es que se van alternando habitualmente un ácido urónico con un monosacárido aminado, y también se alternan los enlaces. Es decir, hay un enlace de un tipo, luego un enlace de otro tipo, luego se vuelve a repetir el enlace. Por lo tanto, si analizamos, vamos a encontrar que los heteropolisacáridos siempre son la repetición de un disacárido que posee dos enlaces distintos. Pasemos a ver algunos de ellos. La heparina, que es un conocido anticoagulante. La heparina es la unión de glucosamina, esta es glucosa, pero que tiene acá un grupo amino, pero que a su vez se encuentra sulfatado, alfa-glucosamina, con ácido beta-glucurónico. Beta porque el oxígeno está acá y glucurónico porque tiene oxidado el carbono número 6. Cuando se pierde una molécula de agua entre este oxidrilo y este oxidrilo, se produce la molécula que vemos acá. Acá tenemos la glucosamina que se unió con un enlace de tipo alfa 1,4 con la molécula de ácido glucurónico. Por lo tanto, acá tenemos un disacárido, acá tenemos otro disacárido que es exactamente igual. Lo que sí, el ácido glucurónico luego se une a la molécula de glucosamina a través de un enlace tipo beta 1,4. Por lo tanto, la heparina es un heteropolisacárido porque está formado por monosacáridos distintos y a su vez tiene dos tipos de enlaces distintos. Pero como podemos ver, toda esta estructura que tenemos acá se vuelve a repetir exactamente acá. Y en general, como dijimos al principio, es la repetición de un disacárido donde uno de ellos es un aminoazúcar y el otro es un ácido de tipo urónico. Otro heteropolisacárido conocido es el ácido hialurónico, que resulta de la unión de ácido beta-glucurónico con N-acetilglucosamina. Se produce la unión que se produce acá, el ácido glucurónico ataca con su oxidrilo el carbono número 3, produciendo una unión de tipo beta 1,3. Entonces acá tenemos una unidad entre ácido glucurónico y N-acetilglucosamina por enlace beta 1,3. Y acá tenemos otra unidad exactamente igual entre ácido glucurónico y N-acetilglucosamina por enlace de tipo beta 1,3. Ahora, estos dos disacáridos que se repiten, a su vez se unen entre sí por un enlace de tipo beta 1,4. El condroitin sulfato es otro heteropolisacárido que está formado por ácido beta-glucurónico, igual que el anterior, y N-acetil, pero en este caso galactosamina. Entonces acá tenemos el ácido glucurónico y la N-acetilgalactosamina y se unen por un enlace similar beta 1,3. Acá tenemos lo mismo, donde el enlace es de tipo beta 1,3. Ahora, este disacárido, que es exactamente igual que este, se unen por un enlace de tipo beta 1,4. Muy bien. Estas moléculas que hemos visto, como el condroitin sulfato, el ácido hialurónico, se unen habitualmente a proteínas y forman los proteoglucanos, que son componentes importantes de la matriz extracelular. Estas estructuras son muy variadas y complejas, pero esquemáticamente la podríamos representar así. Acá tenemos una molécula de ácido hialurónico que vimos es un heteropolisacárido. Se asocia a proteínas que están representadas por los círculos azules, los cuales están asociadas a otra proteína, representada por una barra roja, a los que se unen moléculas de condroitin sulfato y queratan sulfato, que estaría en verde, que son moléculas muy parecidas al condroitin sulfato. De esta manera se forma una estructura extremadamente grande de millones de peso molecular, dado que son proteínas y cada uno de estos tiene miles de moléculas de monosacáridos. Estas estructuras tienen la particularidad que son extremadamente grandes, y una de las particularidades importantes es que como los heteropolisacáridos tienen mucha cantidad de cargas positivas o negativas debido a los grupos amino, a los grupos carboxilo, van a atraer contraiones como el sodio, el potasio y el cloruro, y esto va a atraer agua. Por lo tanto, estas estructuras tienen una gran capacidad atractora de agua
y que retiene a la misma dentro del tejido intercelular.